Buenas tardes. A continuación les vamos a hablar sobre auditoría forense. Los integrantes son Paola Sarmiento y Luz Marina Muete. Dentro del campo que explora la auditoría forense, vamos a hacer énfasis en lo que es la auditoría forense y los procedimientos para la prevención y detección de fraude en el sector privado financiero en Colombia. Vamos a iniciar con la definición de algunos términos, como auditoría forense. Podemos decir que la auditoría forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de funciones públicas y privadas. En términos contables, es la ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, para que ésta sea aceptada por una corte o un juez en contra de los involucrados en un crimen económico. Las características del auditor forense. Tiene que ser una persona profesional, experto, conocedor en contabilidad, en auditoría, en control interno, en tributación, en finanzas, en informática, en técnicas de investigación. Es decir, esta persona debe tener unos conocimientos integrales. Como persona, el auditor forense debe ser objetivo, ético, independiente, justo, honesto, inteligente, sagaz, planificador, prudente y precavido. Sobre la base de su experiencia y conocimiento, el auditor forense debe ser intuitivo, un sospechado permanente de todo y de todos, capaz de identificar oportunamente cualquier síntoma de fraude que perciba en el ambiente donde está desarrollando su trabajo. Las características de auditoría forense. Aquí encontramos propósito, alcance, orientación, normatividad, enfoque, auditor a cargo y un equipo de apoyo. Haciendo énfasis un poco más en cada una de ellas, podemos decir que propósito es la prevención y detección del fraude financiero. Este debe desempeñarse en competencia exclusiva. Es de la justicia establecer si existe o no un fraude o delito, y el auditor forense llega a establecer indicios de responsabilidades penales que, junto con la evidencia obtenida, pone a consideración del juez correspondiente para que se dicte sentencia. En el alcance es el periodo que cubre el fraude financiero sujeto a investigación o auditoría. Dentro de la orientación encontramos que puede ser retrospectiva o prospectiva. Retrospectiva hace referencia al fraude financiero auditado. Prospectiva es con el fin de recomendar la implementación de los controles preventivos, detectivos y correctivos necesarios para evitar a un futuro fraudes financieros. Cabe señalar acá que todo sistema de control interno proporciona seguridad razonable, pero no absoluta, de evitar errores o irregularidades. La normatividad. Se deben tener en cuenta las normas de auditoría financiera interna, normas de investigación, legislación penal, disposiciones normativas relacionadas con fraudes financieros. El enfoque hace referencia a combatir la corrupción financiera pública o privada. El auditor a cargo, ese es un profesional con formación de auditor financiero, contador público debidamente autorizado. Y el equipo de apoyo, este debe ser multidisciplinario. Nos debemos apoyar en abogados, en ingenieros de sistemas, auditores informáticos, investigadores públicos o privados, agentes de oficinas de gobierno, miembros de inteligencia o contrainteligencia. Esto depende del tipo de fraude que estemos analizando. Los objetivos de la auditoría forense. Aquí podemos encontrar que es luchar contra la corrupción y el fraude, es decir, para el cumplimiento de ese objetivo se busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de informar a las entidades competentes las violaciones detectadas. Evitar la impunidad.
Para ello proporciona los medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en estos tiempos en los cuales el crimen organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones ilícitas y ocultar diversos delitos. Disuadir en los individuos las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en los negocios. Y por último, evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas al exigir a los funcionarios corruptos la rendición de cuentas ante una autoridad superior. Compromisos de la auditoría forense financiera. Dentro de estos compromisos tenemos el análisis, las investigaciones y la experiencia. En cuanto a los análisis, son para poder soportar todos esos análisis y cuantificaciones de pérdidas que se han tenido en los fraudes. En investigaciones es para poder realizar la recolección de evidencia y en la experiencia es cuando un auditor forense hace parte de una investigación. Entonces debe utilizar toda la experiencia que haya adquirido en las ciencias contables. Fases de la auditoría forense. Dentro de estas fases encontramos planificación, trabajo de campo y conocimiento de resultados. En cuanto a la planificación, debe realizarse en una forma adecuada y exhaustiva. Comprende el desarrollo de una estrategia global para poder realizar su ejecución. En el trabajo de campo es donde se obtienen las pruebas y evidencias. Estas pruebas deben ser debidamente marcadas. Debe haber un inventario de cada evidencia. Se debe anotar el lugar donde fueron encontradas y se debe entregar sellados para su almacenamiento y custodia. En cuanto a los conocimientos de los resultados, estos deben ser cautos, prudentes, estratégicos y oportunos. Metodología para la auditoría forense. Tenemos la evaluación preliminar de riesgos de la empresa. Para efectuar una evaluación preliminar desde el punto de vista de una auditoría forense, se debe tener en primer lugar claridad en cuanto a los riesgos que presenta el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la organización definidos en su visión, misión, filosofía, políticas y metas institucionales. En esta fase para la evaluación preliminar de los riesgos, el auditor forense debe conocer los modelos de negocios que ha desarrollado la empresa. ¿Con qué fin? Para el fin de dar atención en su examen a aquellos aspectos irregulares que afecten el cumplimiento de los objetivos corporativos. Luego tenemos el conocimiento del entorno general y específico. Este entorno se puede examinar desde diversas vertientes, identificando indicios de presencia del crimen organizado en el medio, que puede ser responsable de la gran mayoría de los fraudes externos, teniendo presente que por general estos solo pueden ser exitosos con la complicidad de uno o más empleados de la empresa. Existe la posibilidad de participación deshonesta de empleados de la empresa, quienes ante la posibilidad de enriquecimiento u obtención de recursos en forma ilícita, colaboran con personas externas o actúan individualmente en la defraudación a la empresa. Luego tenemos el conocimiento y evaluación interna. En la fase preliminar de una auditoría se debe conocer, comprender y adquirir una visión global del funcionamiento de la empresa, en sus diferentes perspectivas funcionales y operativas, a través de lo cual debe ser capaz de identificar los puntos fuertes y débiles. El auditor forense debe estar en condiciones de prevenir riesgos que afecten la gestión empresarial. La observación preliminar que realiza el auditor y en la que debe identificar las amenazas de riesgos pueden ser las siguientes: estudio de los objetivos y la estructura de la organización, análisis de la información financiera, presupuestaria y operativa, análisis funcional de las operaciones, modelos comerciales y operacionales y un estudio del marco normativo jurídico de la empresa. ¿Cuál es la relación de la auditoría forense con los procedimientos de investigación de fraudes? Las investigaciones sobre los fraudes necesitan cada vez más de los profesionales de auditoría forense para que ayuden en la investigación financiera y los problemas relacionados con los negocios. La auditoría forense ha existido durante muchos años, proporcionando un análisis de auditoría que es conveniente a la Corte, que formará la base para el proceso, debate y finalmente la solución de una disputa, que abarca el apoyo de la litigación y la auditoría investigadora.
Los auditores forenses utilizan la auditoría y sus destrezas en las investigaciones que lo amerite, siendo crítica la habilidad para responder y comunicar información financiera clara y concisa en una escena de la sala del tribunal. Se puede considerar la auditoría forense como un examen de evidencia respecto a una afirmación para determinar su concordancia con un criterio establecido, llevado a cabo de manera conveniente para ser presentado a la Corte. Un auditor forense es requerido usualmente por los siguientes grupos: abogados, fuerzas de policía, compañías de seguros, cuerpos reguladores gubernamentales y agencias, bancos, cortes, comunidad comercial, entre otros. ¿Cuál es la función del auditor en relación con la evaluación de controles? La función del auditor está muy relacionada con el significado de evaluación de controles, ya que para poder evaluar un control debemos antes identificar los riesgos que se deben prevenir, detectar o corregir, identificando las áreas auditables de relevancia. El auditor debe tener conocimiento del diseño de los sistemas de contabilidad, de control interno y de operación para que pueda identificar e interpretar dentro de la entidad el origen y el tipo de operaciones, la manera como se registran y soportan las transacciones. Después de alcanzar esto, el auditor realiza una evaluación preliminar del riesgo de control, el cual le permitirá evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa, realizando pruebas documentales de control para soportar la evaluación. El auditor debe tener en cuenta los niveles evaluados de riesgos inherentes y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos característicos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel apropiado. Mientras más alta sea la evaluación del riesgo inherente y de control, más evidencia de auditoría debería obtener el auditor del desarrollo de procedimientos característicos. Cuando el auditor determina que el riesgo de detección respecto de una certeza de los estados financieros para el saldo de transacciones de importancia relativa no puede ser reducido a un nivel aceptablemente bajo, el auditor debe expresar una opinión calificada o una abstención de opinión. Muchas gracias por su atención.